la unidad 1, con esta introducción de la unidad 2. Cualquier duda me la preguntan. Bien, habíamos quedado aquí en la diferenciación entre Producto Interno Bruto nominal y Producto Interno Bruto real que ustedes investigaron. Entonces, decimos, si el Producto Interno Bruto es la cantidad por el precio, es el precio por cantidad, ese Producto Interno Bruto puede crecer, ¿verdad? Tanto si crece en precio o también crece en cantidad, pero también puede crecer en ambas variables, tanto en cantidad como en precio. De allí que si todo el aumento del Producto Interno Bruto se debe a los precios, si nos hacemos la siguiente pregunta: ¿ha crecido la riqueza de los ciudadanos? ¿Estos han mejorado su poder adquisitivo? ¿Qué consideran ustedes? ¿Ustedes consideran que si los precios han aumentado, ha crecido la riqueza de Ecuador o ha mejorado el poder adquisitivo de los ecuatorianos? ¿Sí o no? Cualquiera puede responder. No todos a la vez, por favor. ¿O quiere que los llamen? Brian Chulde, ¿qué me puede responder? Respóndame esa pregunta, por favor. Chulde. Perdón, me repite la pregunta, ingeniero, se me está cortando el internet por un momento, no escuché nada. Ok. Respóndeme esa pregunta, por favor. A ver, si todo el aumento del PIB se debe a los precios, ¿ha crecido la ciudadanos en los precios? No, creo ¿Por sí, qué? porque dice que ha crecido solo dice en los precios, no me está diciendo también si es que se ha aumentado también lo que serían las tasas de trabajo o lo que sea puede hacer, porque si solo son precios, tal vez serían solamente para gastos. Ok, muy bien. Quiere decir entonces que no crece la riqueza de los ciudadanos cuando aumentan los precios por aumento del PIB. Ok, y la segunda pregunta. Sí. ¿Ha mejorado el poder adquisitivo de los ciudadanos cuando aumentan los precios? No, Cuando lo que aumentaría el poder adquisitivo sería más bien de lo que serían las empresas, los que dan el servicio, ya que los ciudadanos más bien solo estarían en gastos más elevados. Claro, se ajustaría directamente, ¿verdad?, al aumento de los ingresos. Ahora, ese aumento del PIB, producto de los precios, hay que ver cómo es la incidencia de la inflación y en cuánto ha crecido la inflación. Porque los precios de por sí sí suben, pero deberían subir en forma imperceptible, muy mínima, para poder garantizar una riqueza y poder garantizar el poder adquisitivo. Tal es el caso de Ecuador. En Ecuador vemos que los precios suben pero muy poco, no impacta tanto en el bolsillo de los ecuatorianos o de los nacionales, debido a que todavía hay un poder adquisitivo accesible y que poco a poco podría lograrse una riqueza. Sin embargo, el aumento de precios no es un indicio para que aumente el PIB. Gracias, Brian. Entonces, por esa razón, necesitamos conocer el Producto Interno Bruto Real. ¿Y cómo lo conocemos? A través de deflactar, a través del índice de precio consumidor, a través del índice general de precios. Por esa razón, vamos a analizar el costo de vida con respecto al PIB real. Y si es cuestión de fondo, el valor de un euro o de un dólar cambia con el tiempo. Al variar los precios, el poder adquisitivo de una unidad monetaria nominal, ¿verdad?, o valor facial cambia. En la medida que pasa el tiempo, en la medida que suben los precios, la moneda se va debilitando. Sin embargo, en Ecuador no sucede tanto así, puesto que la moneda es una moneda fuerte, ¿verdad?, que ha sabido sobrellevar los impactos del proceso inflacionario a nivel mundial. Por tal razón, se dice que si los precios suben, hay inflación. El poder adquisitivo de la moneda se reduce, permaneciendo igual el valor facial, el valor real. Por lo tanto, el Producto Interno Bruto nominal, que es el verdadero precio de los bienes y servicios, puede crecer
manteniéndose o incluso reduciéndose la riqueza real. Es decir que, dependiendo el crecimiento de los precios, el PIB puede crecer o se puede reducir. Entonces, no nos interesa tanto el Producto Interno Bruto nominal, sino el Producto Interno Bruto real, luego de haber deflactado una serie de años de precios y poder analizar cómo ha crecido el proceso inflacionario. Por lo tanto, el PIB real, ¿qué mide? Mide la variación de la riqueza con precisión, ya que elimina el efecto de la inflación y se fija solo en la evolución del poder adquisitivo, a diferencia del Producto Interno Bruto nominal, que no mide la riqueza, solamente mide el crecimiento evolutivo de los precios, pero no se fija en la evolución del poder adquisitivo. En cambio, el PIB real es un agregado económico mucho más sincero, mucho más directo, mucho más fácil de interpretar debido a esa variación de la riqueza que involucra el análisis de la inflación e involucra la evolución del poder adquisitivo. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Sí o no? Digan sí o digan no. Ok. A diferencia del Producto Interno Bruto nominal, que se toma en cuenta precios corrientes, dice el PIB expresado en las unidades monetarias, dólares del año en curso. Puede ser dólares, puede ser euros, puede ser pesos. Ejemplo, cantidad del año T por precio del año T va a ser igual al Producto Interno Bruto nominal del año T. Lo que podemos decir, cantidad del año 2020 de bienes y servicios por precio de bienes y servicios del año 2020 va a ser igual a Producto Interno Bruto nominal del año 2020. A diferencia que si analizamos el Producto Interno Bruto real a precio constante, como lo dijo Brian, a precio de un año base para medir el impacto inflacionario, podemos establecer que el Producto Interno Bruto expresado en las unidades monetarias, dólares de un año determinado, considerado como año base, es decir, que estamos considerando como año base el año 2010. Y vamos a analizar el crecimiento evolutivo de los precios del 2010 al 2020. Por ejemplo, cantidad del año T, del año 2020, por precio del año 2010, sería T-1. Va a ser igual a Producto Interno Bruto Real del año base 2010. Siempre tenemos que determinar cuál es el año base para poder medir el impacto de crecimiento o decrecimiento de esos precios. Entonces, fíjense ustedes cómo poco a poco ustedes deben ir argumentando esas ecuaciones, aprendiéndose esas ecuaciones para cuando vamos al proceso de análisis de los ejercicios. ¿Dudas, preguntas? ¿Hay dudas? No. Bien. Entonces, para pasar de un Producto Interno Bruto nominal, que son a precios corrientes, a Producto Interno Bruto real, precio constante de un año base, se divide el nominal entre el deflactor. Por ejemplo, si queremos conocer cuál es el valor del Producto Interno Bruto real del año 2020, esto va a ser igual a Producto Interno Bruto nominal del año 2020 sobre el deflactor del Producto Interno Bruto del año también 2020. Otra ecuación. Entonces vamos a relacionar el Producto Interno Bruto real con el deflactor. ¿Cómo obtengo el PIB real? Tenemos dos vías. Uno, o se calcula desde el principio en dólares constantes, necesito saber cantidad y precio para cada bien y servicio. ¿Ok? O se estima el PIB corriente y se deflacta, se elimina el efecto de la variación de los precios. Quiere decir que si yo voy a calcular el dólares constante del año 2010, necesito saber cantidad y precio de la producción de bienes y servicios del año 2010. Ahora, si yo quiero estimar el Producto Interno Bruto corriente y quiero deflactarlo, quiero eliminar la variación de los precios del año 2010 al 2020, también puedo utilizar esta metodología. Ahora, ¿cómo se deflacta? ¿Qué se deflacta? Usando el deflactor apropiado. Se le llama deflactor de Producto Interno Bruto. ¿Y qué mide? Mide el nivel de los precios calculado como el ratio entre el PIB nominal a precios corrientes y el PIB real a precios
constante, a precios de un año base. Nos dice si el aumento del PIB nominal se debe a un incremento en los precios o a un crecimiento real de la renta, del ingreso o renta del país. Es decir, un aumento en la cantidad, no solo en los precios, sino también un aumento en la producción de bienes y servicios. Entonces, ese es el propósito del deflactor. ¿Ok? El propósito del deflactor es medir la variación del PIB a precios constantes a nivel nominal y del PIB real a precio corriente y del PIB real a precio constante. Además de ello, de medir el crecimiento real del ingreso nacional o de ingreso de un país, tanto en precio como en cantidad de bienes y servicios. ¿Preguntas? ¿Dudas? Bien. ¿Cómo se calcula el deflactor? Tenemos que el deflactor del PIB del año 2004, por un ejemplo, es igual al PIB nominal de ese año, 2004, sobre el PIB real del año 2004 por 100. Ahora, ¿es el índice de precio al consumidor un buen deflactor del PIB? O sea que ya se nos están apareciendo otros índices. Ya vemos cómo el deflactor calcula el crecimiento de los precios de un año base a un año corriente, ¿verdad? Dividiendo el PIB nominal entre el PIB real. Ahora, se nos hace la pregunta, ¿es el índice de precio del consumidor un buen deflactor? Entonces, vamos a analizar el IPC con la inflación. Por supuesto, todos sabemos, y ya ustedes lo investigaron, la inflación es el aumento del nivel general de precios. Ahora, cuando sucede todo lo contrario, cuando bajan los precios, se le llama deflación. Sin embargo, esto muy poco ocurre en la economía. Y por supuesto también es una desventaja para la economía nacional, puesto que los precios nacionales serían mucho más económicos que los precios extranjeros. La inflación puede medirse mediante el deflactor del PIB o mediante el índice de precios al consumidor. Cuando estamos analizando la producción nacional de todos los bienes y los servicios, utilizamos el deflactor. Cuando solamente se mide los productos de la canasta básica y la canasta alimentaria del consumidor, tomamos como referencia el índice de precio de consumo. Por lo tanto, este índice es una medida de los precios agregados y se calcula como una medida ponderada de los precios del conjunto de bienes y servicios finales, representativos del consumo de los hogares y familias. Las ponderaciones utilizadas son los porcentajes del gasto final de la familia media de 5 personas dedicados cada uno de los bienes o servicios del año base o del año en referencia. Por esa razón es importante diferenciar entre el índice de precio al consumidor y el deflactor del PIB. El IPC o el índice de precio al consumidor utiliza como ponderación la participación de los bienes en el presupuesto de la familia, a medida el de la familia media, un promedio de 5 personas, ¿verdad? A diferencia del deflactor que utiliza la participación de los diferentes bienes, ¿verdad?, producidos en todos los sectores económicos de un año corriente a nivel nacional. El índice de precio al consumidor mide los precios de bienes consumidos y los incluidos en una cesta de compra, una canasta básica, representativa de una familia media de 5 personas, mientras que el deflactor mide los precios de todos los bienes producidos en una economía nacional. Es importante que sepan diferenciar cada uno de los índices y para qué se utiliza para efecto de los ejercicios que vamos a realizar posteriormente. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿No hay dudas, no hay preguntas? No. Kelly Vallejo, su cámara, por favor. Kelly. Figueroa, aparezca en la cámara, por favor. El próximo que lo vea, que no esté con la cámara conectada, automáticamente lo sacó de la clase. ¿Oyeron? No tengo por qué estar repitiendo esto cada vez. Gracias. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Continuamos. ¿Cómo se mide el costo de vida? Se mide mediante la elaboración de índices de precio, y ya los conocimos. El índice de precio al consumidor y el deflactor del Producto Interno Bruto, ¿verdad? Por lo tanto, esos índices de precios no son más que la relación de números que expresa cómo varían los precios en un conjunto que se llama canasta básica a lo largo de un tiempo, puede ser un año. Sin embargo, para su elaboración se toma un año de referencia, que es un año base, puede ser el 2010, el 2012,
el 2015, no sabemos todavía. Eso vamos a ver cuando hagamos los ejercicios. Y se calcula en base a un índice que vale 100. Por lo tanto, el índice para los restantes años medirá el crecimiento relativo de los precios. Sin embargo, hay múltiples formas de estimar el índice de precios. Como ya lo habíamos mencionado, uno es el IPC. Este índice es elaborado por el INE, el Instituto Nacional de Estadística de cada uno de los países, para poder medir la evolución general de los precios. Este IPC se elabora siguiendo una metodología estable, similar en todos los países, y asegura la comparabilidad entre los precios de un año base y los precios de un año corriente. Actualmente hay diferentes IPC en base a los años. Por ejemplo, en Ecuador manejamos el índice de precio al consumidor establecido por el Instituto Nacional de Estadística. ¿Cómo está formado? ¿Verdad? Por un índice general de precios. Este viene formado por una serie de subíndices para cada tipo de producto, para cada tipo de grupo de productos, del sector primario, del sector secundario o del sector terciario. Sin embargo, cuando analizamos el índice de precio al consumidor, tenemos que conocer lo que es la inflación. ¿Y qué es la inflación? No es más que el crecimiento generalizado y sostenido de los precios de los bienes y servicios de una economía. En caso contrario, ya lo analizamos, la deflación es el decrecimiento de los precios. Ahora bien, esa variación de los precios se mide fundamentalmente a través de la variación del índice de precio consumidor. Por lo tanto, es importante diferenciar y calcular esa tasa de variación, ya sea intermensual, interanual, acumulada, cada 5 años, cada 10 años, dependiendo de cómo lo establezca el Instituto Nacional de Estadística. Y también aparece la inflación subyacente. Esta inflación subyacente no cuenta con la evolución o la volatilidad de los precios de algunos productos agrícolas que no son transformados, más los productos energéticos. Quiere decir que esa inflación subyacente es tan amplia que no toma en cuenta los precios de los productos agrícolas en los diferentes países, porque cada país tiene diferentes productos agrícolas. Por esa razón, cuando importamos productos agrícolas, quizás son mucho más costosos. ¿Por qué? Porque solamente se producen en ese país, porque su duración permanece muy poco tiempo para que se degrade o para que se dañe. Y también la volatilidad de los productos energéticos, tales como el carbón, el petróleo, el oro, que día a día tiende a cambiar por efectos de la oferta y de la demanda. Otro elemento, otro agregado importante a analizar es el mercado laboral. ¿Y qué es el mercado laboral? El empleo. ¿Y qué es el empleo? Aquella capacidad de fuerza física e intelectual que tienen las personas entre 14 y 65 años de edad, en el caso ecuatoriano, para llevar a cabo una actividad económica. Por lo tanto, es importante identificar que existe una población potencialmente activa entre los 16 y los 65 años. Esta población activa son personas que buscan empleo. Pueden ser ocupados o pueden ser parados. Quizá una persona que está ocupada, trabaja medio turno, quiere trabajar en las tardes y puede seguir buscando empleo o los fines de semana. Y también los parados o los desempleados que no han podido ubicarse en el campo laboral. Y están los inactivos, que son aquellas personas que no trabajan, ¿verdad? Pero sin embargo viven por efecto del pago de sus estudios por parte de los padres, que son los estudiantes, los rentistas que tienen arrendada casa, apartamentos, locales comerciales, las amas de casa que no reciben un sueldo y un salario, pero son las que administran el hogar, o los incapacitados, ¿verdad? Que tampoco trabajan, pero reciben una ayuda del Estado. Entonces, fíjense cómo el empleo está circunscrito entre una población totalmente activa, una población activa y los inactivos. Existen también inferencias estadísticas para medir ese mercado laboral. Es lo que llamamos las tasas. La tasa de actividad, que no es más que la población activa entre la población potencialmente activa. Y que la población potencialmente activa, los estudiantes, son una población que quizás no está trabajando, pero se está formando para poder ejercer un empleo a nivel futuro. Está la tasa de paro, que sería la población parada entre la población activa. ¿Cuántos desempleados hay divididos entre aquellos trabajadores entre 16 y 65 años que pueden trabajar? Y está la tasa de empleo, que sería la población ocupada entre la población activa.
población ocupada que está trabajando y la población activa entre 16 y 65 años que esté trabajando o no. De allí que es importante identificar a través de las estadísticas que emite el Instituto Nacional de Estadística y el registro de empleo por parte del Ministerio del Trabajo. ¿Alguna duda con el mercado laboral? No. Gracias. Es importante analizar otras macromagnitudes o otros agregados económicos, tales como el Producto Nacional Bruto. Fíjense que ya no es el PIB, es nacional, ya no es interno. Por lo tanto, el Producto Nacional Bruto también se le conoce como Ingreso Nacional Bruto. ¿Y qué es? El país de origen de un ciudadano de empresa determina a dónde corresponde el Producto Nacional Bruto. Por ejemplo, una fábrica ensambladora de vehículos mexicana tiene dos sucursales en el extranjero, una en Colombia y otra en Brasil. Por lo tanto, esa fábrica ensambladora mexicana va a recibir el Producto Nacional Bruto, puesto que su casa matriz está en México. Sin embargo, tiene concesiones y trabajadores tanto en Colombia como en Brasil. Pero su casa matriz, la que recibe ese ingreso nacional, va a ser en México, donde ella reside, donde tiene los conceptos de territorialidad y de identidad, o también llamado de residencia. De aquí ¿cómo está conformado ese Producto Nacional Bruto? Por el PIB, o sea que para obtener el Producto Nacional Bruto, primero tenemos que calcular el PIB, más las rentas generadas por los residentes nacionales fuera del país. Por ejemplo, el ingreso de los ecuatorianos que viven en España, ¿ok? O que trabajan en España, menos la renta de no residentes generada dentro del país, es decir, la renta generado, el ingreso generado, por ejemplo, por los venezolanos que viven en Ecuador, o la renta generada por la empresa Coca-Cola, que es una empresa norteamericana, pero que trabaja y tiene sus instalaciones en Ecuador. De esa forma, obtenemos el Producto Nacional Bruto, ¿verdad? El PIB más la remuneración de las rentas nacionales, menos la remuneración de la renta generada por los extranjeros. ¿Dudas, preguntas? ¿Alguna duda? ¿No hay dudas? Sí, me explica un poquito otra vez lo de lo que dijo que el gasto de las empresas afuera. Ya va. Estoy acomodando aquí algo. Hágame la pregunta de nuevo, por favor. Lo que dijo de las ganancias de las compañías extranjeras y las nacionales, o sea, Ok. como... Hablamos de Producto Nacional Bruto cuando hay una casa matriz en Estados Unidos, pero tienen sus sucursales en Europa y en América, ¿verdad? Esas ganancias que emite la empresa en Colombia y en Brasil recibe el nombre de Producto Nacional Bruto. ¿Quién lo recibe? La casa matriz que está en los Estados Unidos. O el caso que vemos en pantalla, una fábrica ensambladora de vehículos mexicana que tiene dos sucursales en Colombia y Brasil, por ejemplo. La Volkswagen es una empresa, aunque brasileña, pero tiene su planta en México. Sin embargo, México tiene sucursales en Colombia y en Brasil. Toda la renta generada o toda la ganancia generada en Colombia y Brasil, ¿a dónde va a parar? ¿A dónde? a A México. México. Entonces, para México, esa ganancia, esos ingresos, se le llama Producto Nacional Bruto, o también llamado Ingreso Nacional Bruto, porque va a recogerse toda la ganancia y todos los ingresos que se producen fuera de las fronteras mexicanas. ¿Me di a entender? ¿Me supe explicar? Sí, ya, gracias. A su orden. Seguimos. Otra macromagnitud es el PIN, Producto Interno Neto. ¿Y qué es el PIN? Para calcular el PIN, tenemos que haber calculado el PIB. Entonces, el PIN va a ser igual al PIB menos la amortización. ¿Y qué son las amortizaciones? Las cancelaciones progresivas de deuda. Por ejemplo, si queremos conocer el Producto Interno Bruto ecuatoriano, tenemos que calcular el Producto Interno Bruto ecuatoriano menos las amortizaciones, que son las cancelaciones de deuda que Ecuador le hace al Fondo Monetario Internacional, al Banco Interamericano de Desarrollo
o al Banco Mundial, o todas las deudas que Ecuador tiene con el resto del mundo. De esa forma, obtenemos el PIN, o llamado también Producto Interno Neto. Por lo tanto, cuando calculamos el PIN, es importante excluir la formación bruta de capital fijo. ¿Y qué es la formación bruta de capital fijo? Aquella inversión bruta que no tome en cuenta la amortización, porque es una pérdida. Sería la depreciación de las maquinarias y los equipos de las industrias nacionales que no van directamente al PIN, sino que en forma progresiva esas maquinarias van perdiendo su valor como consecuencia del uso y del desgaste. Quiere decir entonces que cuando calculamos el PIN no se toma en cuenta la depreciación, solamente las amortizaciones por concepto de deuda al extranjero. ¿Dudas, preguntas? No. Dígame. No, nada, profe. Gracias. Otra magnitud. Producto Nacional Bruto a costo de factores. ¿Cuáles son los factores? Tomamos en cuenta la remuneración de los factores, tierra, trabajo y capital. Por lo tanto, también para calcular el PNB, tenemos que haber calculado el Producto Nacional Bruto a precio de mercado, menos los impuestos indirectos, más las subvenciones o subsidios. Es decir, que estamos analizando en mayor profundidad el PNB desde el lado de la renta o del lado del ingreso. Ahí la cifra que se obtiene es a costo de factores. Ahora, interesa ver cómo se distribuye esa renta, cuál va a ser la retribución del trabajo, del factor trabajo, la retribución del factor capital y la retribución del factor tierra. Por lo tanto, cuando estamos analizando este agregado económico, Producto Nacional Bruto a costo de factores, ¿verdad? Va a ser igual a Producto Nacional Bruto a precio de mercado menos los impuestos indirectos más las subvenciones o subsidios. ¿Y qué son los impuestos indirectos? Aquellos impuestos que solamente se cancelan si se utiliza. Por ejemplo, el IVA es un impuesto indirecto. El impuesto a la emisión de capitales es un impuesto indirecto. A la exportación de capitales. El impuesto a las transacciones bancarias es un impuesto indirecto. El único impuesto directo es el impuesto a la renta. Es el único impuesto directo. Los demás, todos son impuestos indirectos. Otra macromagnitud o valor agregado es la renta nacional neta. Por lo tanto, la renta nacional neta va a ser igual al Producto Nacional Neto a costo de factores. ¿Y qué es el Producto Nacional Neto a costo de factores? Tenemos que haber calculado antes el Producto Nacional Bruto a precio de mercado menos los subsidios, menos los impuestos indirectos, TI, más los subsidios, menos la depreciación. ¿Y qué es la depreciación? El desgaste de las maquinarias y equipos de las empresas nacionales y extranjeras. Por lo tanto, cuando calculamos el Producto Nacional Neto a costo de factores, va a ser igual a Producto Interno Bruto a precio de mercado, más la remuneración de la renta de los nacionales, menos la remuneración de la renta de los extranjeros, menos los subsidios, menos los impuestos indirectos, más las subvenciones, menos la depreciación. De allí que la renta nacional neta es la suma de todas las remuneraciones pagadas a los factores productivos nacionales, porque si fuera renta nacional bruta sería también a los extranjeros. Entonces, cuando hablamos de renta nacional neta, solamente tomamos en cuenta los factores nacionales, llámese sueldos, salarios, alquileres, intereses y beneficios durante un tiempo que es de un año. Entonces, fíjense cómo poco a poco se van agregando nuevos agregados económicos a nuestro análisis de estudio de la unidad 2. ¿Dudas, preguntas? Bien. ¿Y qué es la renta personal? La renta personal va a ser la remuneración nacional menos los beneficios no distribuidos, que es el ahorro de las empresas, menos los impuestos sobre los beneficios, que es el impuesto sobre las sociedades o el impuesto a la renta, ¿verdad? Menos la cotización al seguro social o los aportes al seguro social que realiza cada individuo, más la transferencia del sector público, llámese subsidio de desempleo, pensiones, bonos alimenticios, bonos laborales, etc. Entonces,
De esa forma obtenemos la renta personal de cada individuo. ¿Ok? Y la renta neta de los nacionales, menos los beneficios no distribuidos, menos los impuestos sobre beneficios, menos la cotización al seguro social que realizan las empresas o la persona, más la transferencia del sector público. Por lo tanto, podemos definir que la renta nacional es igual a la parte de la renta, perdón, la renta personal es igual a la parte de la renta nacional que efectivamente es obtenida por las personas de carne y hueso. O también por las personas jurídicas que son las empresas. Por lo tanto, de esa renta personal obtenemos el RDP, que es la renta personal disponible. ¿Cuánto me queda luego que he cancelado mis gastos, ya sea persona natural o persona jurídica? Quiere decir que esa renta personal disponible va a ser igual a la renta personal, que es el ingreso personal, cuánto yo cobro, cuánto la empresa ingresa como rentabilidad, menos los impuestos directos, es decir, es el impuesto sobre la renta o el IRPS o IRCL. ¿Ok? Entonces, esa renta personal disponible o renta disponible es la parte de la renta personal que efectivamente dispongo para llevar al gasto o al ahorro. Luego que he cancelado todos mis gastos, lo que me queda lo destino al consumo o al ahorro. De manera que esa renta personal disponible va a ser igual a la renta personal menos, ¿okay?, los impuestos directos, que es el impuesto a la renta, y a su vez eso va a ser igual al consumo más el ahorro de los hogares, solamente de los hogares, no del Estado. ¿Dudas, preguntas? ¿No hay duda? No. Sobre impuestos sobre la renta. Bien, seguimos. Finalmente tenemos que S significa ahorro. ¿A qué es igual al ahorro? Se denota con 3 líneas horizontales, que significa equivalencia en economía. El ahorro es equivalente a la inversión neta menos el saldo público más el saldo exterior neto. Entonces dice que el ahorro generado en una economía se destina a financiar la inversión, el déficit público y el superávit exterior. Ahora, ¿cuáles son las precauciones que debe tener toda nación para que ese ahorro sea efectivo y no se malgaste? Dice, si el saldo exterior neto es negativo, cuando hablamos de saldo exterior neto, es que los ingresos son menores a los egresos. Se produce un déficit exterior por concepto de balanza de pago. Lo que significa que hemos comprado del exterior más de lo que hemos vendido, por lo que estamos en una deuda con el resto del mundo. Y por tanto, el resto del mundo nos ha financiado a través del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial de Desarrollo, el Banco Interamericano de Desarrollo o algún préstamo que le hayamos tomado a cualquier país rico. Ahora, al revés, si existe superávit exterior, si nuestros ingresos nacionales son mayores a los gastos nacionales, es mayor al gasto público, lo cual incide que las exportaciones sean mayores que las importaciones, y es decir, que el resto del mundo nos debe. Por lo tanto, hemos financiado al resto del mundo con los créditos que hemos otorgado y con las exportaciones. Si existe déficit público, el saldo público lleva signo negativo, por lo que podemos expresar que el ahorro equivale a la inversión neta más el déficit público que está en saldo negativo más el saldo exterior neto. Ahora, si existe un superávit público por concepto de ingreso mayor a los gastos, entra la identidad con signo positivo. El ahorro puede ser negativo, igual que la inversión neta. Quiere decir entonces que en términos de ahorro nacional, lo importante es evitar el déficit público, evitar que la economía se endeude por efecto de que los ingresos sean menores que los gastos, ¿verdad? Y si es positivo, será un superávit. Si es negativo, será un déficit. De manera de que ese ahorro pueda ser incrementado a través de la inversión neta y también a través del saldo exterior neto, pero ambos con signo positivo. ¿Dudas, preguntas? Bien, ejemplo. Suponemos que el ahorro privado
de una economía equivale a 1.000 millones de dólares. Cuando hablamos de ahorro privado nos referimos a las familias y a las empresas privadas. Calculemos la inversión interior, la inversión interna, sabiendo que ha de cumplirse con la siguiente identidad. Inversión más exportaciones netas va a ser igual a el ahorro más el saldo presupuestario. Es importante mantener esa ecuación. Entonces, como observamos aquí, si existe equilibrio presupuestario, un equilibrio exterior, quiere decir que el ahorro debe ser igual a la inversión. En este caso, en el caso A y el caso B, hay un equilibrio entre el ahorro y la inversión. B, si el déficit público es menos 150, aquí en el caso B, C y D, aquí hay un déficit público, ¿cierto? Igualmente aquí en el caso B, a nivel de las exportaciones, para que la inversión pueda seguir subiendo a 1.000, hay un déficit público, lo cual debería existir un déficit exterior en 150. Sin embargo, el déficit exterior lo observamos en el punto B, en el punto D. Por lo tanto, el punto B y C son saldos negativos, saldo presupuestario, donde se observa que el ingreso fue menor al gasto, pero la economía se ha recuperado, en el punto D, donde el ingreso es mayor que el gasto, y de hecho lo observamos en las exportaciones netas con 50 en términos positivos. ¿Sí? En el caso C dice, si el déficit público es menos 150, aquí vemos el déficit público, y el déficit exterior menos 50, una parte del ahorro irá destinada a la financiación del déficit público. Dado que la financiación exterior no es suficiente, la inversión será de 900. Es decir, que parte de ese ahorro fue para financiar el saldo presupuestario y para financiar las exportaciones. Por tal razón, solamente se llegó a invertir 900.000 millones de dólares. Y por último, en el caso de si el superávit público es de 150, que es un superávit bastante elevado en referencia, y el superávit exterior 50, que sí que fue la mejor posición de esa economía, dado que el ahorro más el saldo presupuestario fue de 1.150. Si sumamos 1.100, ¿verdad? Si sumamos 1.000 más 150 sería 1.150, quiere decir que se puede aumentar la inversión privada de las empresas nacionales. Entonces, en conclusión, que podemos observar que el mejor posicionamiento para esta economía fue el punto D, donde un ahorro, ¿ya? Hay una inversión, fíjense que la inversión es mayor que el ahorro, por lo tanto esa inversión está generando demanda agregada, empleo, superávit, y también observamos que hay un saldo presupuestario de 150, lo cual evidencia que el ingreso fue mayor a los gastos nacionales y que hay un excedente de exportación, lo cual evidencia también que se ha satisfecho el mercado interno y que ha quedado para exportar bienes y servicios y poder satisfacer las demandas del mercado internacional. Entonces, estos son los tipos de análisis que debemos hacer en lo sucesivo. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Sí o no? ¿No hay dudas? No, ingeniero. Ok. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí por la clase de hoy. Vamos a ver qué nos tiene la plataforma, qué actividad tiene la plataforma. Brian Fuerte, veo una puerta allí asomada. Macroeconomía, unidad 2. Bueno, esta clase va a la unidad 1. ¿Cómo están las actividades de la unidad 1? ¿Ya las terminaron? De mi parte, sí. Ok, ¿no hay dudas en la unidad 1? ¿No hay dudas? No. Bien, vamos a la unidad 2. La unidad 2 se titula Agregados Económicos. Aquí está el contenido de estudio de la unidad. Agregados económicos, en la clase, ejercicios resueltos. Aquí hay unos ejercicios resueltos para que se guíen. Ejercicio de PIB. Claro, todo ejercicio lo vamos a desarrollar posterior. Ejercicio resuelto y por resolver.
como esta es la demanda agregada, el deflactor, la demanda agregada, tienen una serie de videos para que los vean. Demanda agregada, ejercicio a resolver en pareja, lectura del PIB para realizar las actividades de clase, macroeconomía y el PIB, y la medición de la actividad económica. Entonces tienen suficiente material de estudio. Vamos a las actividades. Primero, glosario de términos referidos a agregados económicos. Ingrese al menos 15 o más términos alrededor de toda la unidad, que son 2 semanas, referidos a los distintos agregados económicos. En la medida que ingrese más términos, más nota cualitativa tendrás. Debes colocar tu nombre y apellido a medida que ingresas los términos a lo largo de la unidad. Tienen otra actividad que es un informe sobre el sistema económico capitalista. Y la evaluación, que es la resolución de ejercicio de agregados económicos, que vamos a empezar el próximo martes, y un informe sobre la medición de la actividad económica, tomando como referencia los 3 métodos: el método de la demanda, el método de la producción y el método del gasto, que lo vamos a analizar en clases posteriores. Sin embargo, ya lo vimos en la clase del martes. A eso se refiere la unidad número 2. ¿Dudas, preguntas? Aquí tienen una serie de videos. Estos son los videos de los agregados económicos que van a ver para mayor comprensión del tema. Aquí están. Del PIB está este video, que es el PIB como medida de desarrollo, los 3 métodos del PIB, de medición del PIB o de medición de la actividad económica, cómo se calcula el PIB por los 3 métodos, método del cálculo del PIB, enfoque del cálculo, el PIB por las 3 vías, el Producto Interno Bruto, un tutorial de cálculo del PIB, otro tutorial de cálculo del crecimiento, ejercicios, cálculo. Tienen suficientes videos para poder observar cómo se va a llevar a cabo la unidad número 2. Ahora es que hay videos para ver y cómo se calcula el PNB. Es importante que vean esos videos en estos 4 días de encierro que se nos avecinan. ¿Dudas, preguntas con respecto a la plataforma? ¿Sí o no? Sí, economista. En la parte del glosario tenemos que subir lo que es los términos que vayamos desconocidos así durante el segundo nivel o los que ya nos dio del glosario. No, puede ser lo que ya hemos visto u otros términos que ustedes investiguen. Por ejemplo, yo puedo entrar por aquí, inflación, voy aquí. Yo coloco aquí, añadir entrada, ¿verdad? Entonces coloco aquí, inflación, Bueno. Yo digo aquí, crecimiento sostenido de los precios en una economía durante determinado tiempo. Punto. Carlos Carmona, porque yo fui quien lo hice, tengo que colocar mi nombre y apellido. Listo, eso es todo. Guardar cambio. ¿Ya? Entonces, allí me aparece el concepto que yo emití de la inflación, crecimiento sostenido de los precios en una economía durante determinado tiempo. ¿Quién lo hizo? Yo. Entonces, así lo van a hacer ustedes. Por ejemplo, aquí colocan, entonces aquí añadir entrada, agregado económico, aquí lo definen y lo guardan los cambios. Porque claro, tienen que colocar el nombre y el apellido, ¿cierto? Okay. ¿Alguna duda con respecto al glosario? ¿Sí o no? No, profe. No. Quiere decir que cuando yo revise, yo voy revisando quién ha entrado, cuántos términos ha subido, y eso es parte de la evaluación. Entonces van a entrar por aquí, por agregado, por ejemplo, por Producto Interno Bruto van por la P, por gasto público van por la G, así sucesivamente. Tienen todo el glosario. Bien, voy a cerrar entonces esta página. Si no hay preguntas, no hay dudas, en breve les subo la clase. Y entonces nos vemos el próximo martes a la hora de costumbre. ¿Oyeron?
Brian Fuertes. ¿Dónde está Brian? Que no lo veo. Aquí estoy. Ah, ok. Preguntas, dudas. No, ninguna. Marisa, Viviana, Randy, Brian, Chris, Nayeli, Alexander, Denis, Kelly. ¿No hay preguntas? No, licenciado. No, profe. No, economista, Ok. gracias. Bueno, muchísimas gracias por la atención. Feliz fin de semana. Aprovechen el tiempo. Cualquier duda me la hacen por el grupo de WhatsApp. Vamos a detener la grabación. Muchísimas gracias por su atención.